Hola y bienvenidos al apoyo virtual del curso Cálculo en varias variables. Hola, en este video continuaremos con el estudio del capítulo 2 y comenzaremos la primera parte de la clase 16 que corresponde al tema de integrales triples. En este video veremos una introducción acerca del tema de integración triple. Entonces comencemos con el caso más simple, que es integrales triples sobre cajas rectangulares. Si ustedes recuerdan, hace algunos videos vimos el tema de integración doble. En ese video también vimos que la manera más fácil de hacer una integral doble era sobre un rectángulo, y hacíamos la analogía con el caso de un intervalo en integrales simples. Entonces, un intervalo en el caso de una función de R en R, un rectángulo en el caso de una función de R2 en R, tiene su analogía con el caso de una función de tres variables, o sea de R3 en R. Entonces, ¿cuál sería la región más fácil en R3? Simplemente una caja rectangular. ¿Qué es una caja rectangular? Una caja rectangular es el conjunto de los puntos en el espacio donde X varía entre dos constantes A y B, Y varía entre dos constantes C y D, y Z varía entre dos constantes E y H. Entonces definamos una caja de esta manera y una función f definida sobre la caja. Entonces una función f que va desde B, su conjunto de R3 de los reales, una función de tres variables que vamos a suponer en un momento que es una función continua para empezar. Entonces tenemos una caja rectangular como la que nos ven en sus pantallas. Entonces, ¿qué hacemos en el caso de una variable? En el que el dominio de un intervalo lo partimos en subintervalos y ahí definíamos una suma de Riemann. En el caso de dos variables tenemos un rectángulo, lo partimos en rectángulos más pequeños y ahí definíamos una suma doble de Riemann. Entonces, siguiendo con la analogía, en el caso de tres variables que tenemos esta cajita rectangular, vamos a partirla en cajas más pequeñas, vamos a hacer una partición en cajas y definir una suma triple de Riemann. ¿Cómo es esto? Simplemente entonces dividamos el intervalo AB en L subintervalos de longitud delta de X, que es B menos A sobre L, una partición uniforme del intervalo AB. Intervalo CD vamos a dividirlo en M subintervalos de longitud delta de Y, que no es más que D menos C sobre M, nuevamente una partición uniforme de intervalo C, D, y el intervalo EH en N subintervalos de longitud delta de Z, que es H menos C sobre N, nuevamente una partición uniforme de intervalo EH. Entonces, con esto vamos a obtener unas pequeñas cajas, unas cajas llamadas B sub I J K, que son el producto de X y menos 1 XY cruz YJ menos 1 YJ cruz CK menos 1 ZK, donde esas cajas me van a hacer una partición de la caja grande. La caja grande va a quedar dividida en L por M pequeñas cajas. Entonces tomemos un puntico cualquiera dentro de cada una de esas cajas. Vamos a tomar el punto que vamos a llamar en general el punto X y JK, pues de coordenadas X y JK, Y y JK y Z y JK. Es un punto cualquiera de la caja y con él vamos a definir un producto, el producto de la función en ese punto por el volumen de la cajita pequeña. Es decir, el valor de la función en el punto que estamos definiendo ahora de manera general por un delta de B, y esa delta de B no es más que el producto de delta de X por delta de Y en delta de Z. Vean la analogía de lo que pasa en una variable o lo que pasa en dos variables. En el caso de dos variables, hemos definido un punto cualquiera de dos coordenadas y definió un delta de área que era el delta de X por delta de Y. Ahí uno decía que delta de área por F me daba el volumen de una caja. Acá tenemos el volumen de una cajita por un F, y eso es la medida de una función en R4, como la especie del volumen de una función en R4, pero que se escapa un poco a la imaginación nuestra que vimos en el espacio. Entonces no vamos a hacerlo de esa manera, simplemente vamos a decir que es el producto de una función por un diferencial de volumen. Bueno, y con eso entonces vamos a definir una suma triple de Riemann. La suma de triple de Riemann va a ser sumo con I desde 1 hasta L, J desde 1 hasta N y K desde 1 hasta N, la función f en el punto S cualquiera que estamos tomando dentro de cada caja por el diferencial de volumen, que es delta de X, delta Y, delta Z. Entonces, siguiendo con la analogía del caso de una y dos variables,
vamos a definir una integral triple. La integral triple de una función sobre una caja. Entonces, ¿cómo se define? Primero que todo, la integral triple se denota por un triple símbolo de integral, haciendo la analogía a lo que teníamos antes. Una integral triple son tres integrales sobre la caja, en el caso que es b, de la función f por el diferencial de b, que es el diferencial de volumen, y representa las 6 posibles combinaciones del diferencial de x, diferencial de y y diferencial de z. Recordemos que en el caso de integrales dobles teníamos dos combinaciones, de y de x o de x de y. Aquí tendremos 6 posibles combinaciones. Los invito a que ustedes las encuentren de los tres diferenciales de x, de y, de z. Eso nos va a decir entonces que una integral triple se va a poder hacer en ocasiones de 6 maneras diferentes. Bueno, y se define entonces como el límite de la suma triple de Riemann cuando L, M y N tienden a infinito. Y como sabemos, también se dijo en el tema de integración doble, esta definición no nos sirve mucho en la práctica para encontrar integrales, entonces necesitamos otra manera de poder expresar. Y así como ocurría en el caso de integrales dobles, integrales triples, esa manera fácil de expresarla es precisamente como tres integrales simples, una integral iterada. Aquí lo estamos poniendo en el caso particular del orden de z, de y, de x. Entonces, recordando lo que dijimos en el caso de integral doble, aquí va a ser similar. Si lo pongo en ese orden, entonces la integral interior, que es de z, me indica que debo integrar z entre e y h. Entonces, integral interior corresponde a, o más bien, el de z, que es el interior, o el primer diferencial, corresponde a los límites interiores, que son e y h. El de la mitad, que es de y, entonces corresponde a entre c y d. Y de x, que es el exterior, entonces corresponde a los límites exteriores, que son a y b. Entonces, ahí hacemos una integral triple como tres integrales simples. Le podemos cambiar el orden como queramos y nos debería dar algo similar, bueno, no exactamente igual el resultado según una versión del teorema de Fubini para el caso de integrales triples y funciones continuas. Bueno, por ejemplo, vamos a calcular queremos calcular la integral de la función x al cuadrado más y por z, diferencial de volumen, sobre un conjunto E, y ese conjunto E va a ser una caja con x entre 0 y 2, y entre menos 3 y 0, y z entre menos 1 y 1, el caso más sencillo, límites constantes. Entonces veamos cómo calcular esa integral. Con lo que acabamos de decir, entonces, esa integral triple de la función va a ser poner la función, y aquí ponemos un orden cualquiera de los diferenciales, el que queramos, porque es una caja, entonces pueden ser 6 órdenes diferentes. También sabemos, igual que ocurría en el caso de integrales dobles, que el orden es importante para poder obtener integrales en algunas ocasiones más fáciles que otras. En este caso, que la función integral es suficientemente sencilla, entonces el orden de los diferenciales no va a importar. Entonces empiezo con respecto a z. Vamos a hacer otra vez las rayitas que hicimos ahora para que recordemos. Entonces, si empiezo con el diferencial de z, entonces en la integral interior debo poner cómo varía z, y según lo que estaba en la página anterior, z varía entre menos 1 y 1. Listo, ya pusimos cómo varía z. Ahora quiero poner cómo varía y. Entonces y varía, según la página anterior, entre menos 3 y 0. Entonces eso va en los límites de la mitad, y de manera análoga ya nos falta solamente la x. Entonces vamos a poner cómo varía x, y por la región que teníamos en el enunciado, x varía entre 0 y 2, y entonces nos queda de esa manera. Entonces hay que recordar muy bien el orden. Eso es algo que ustedes seguramente ya hacen de manera automática por el caso de integrales dobles. Entonces acá les va a resultar muy sencillo. Entonces, primer límite o el diferencial interior corresponde a la integral interior, y así sucesivamente. Bueno, entonces eso lo que nos dice es que primero debo integrar la función x al cuadrado más y z con respecto a z. Si hacemos eso, entonces, bueno, vamos a hacerlo aquí de una manera diferente, para repasar también otra propiedad que vimos hace algunos videos, en el que decía que si tengo una función f de x, y, que se podía ver como el producto de una función x, de una función que dependía solamente de x, por una función que dependía solamente de y, entonces uno podía separar las integrales. Entonces, bueno, vamos a hacer aquí un par de propiedades. Primero, la integral triple de una suma
suma de integrales triples. En este caso, que es un ejemplo sencillo, no habría necesidad de hacer esto, pero vamos a hacerlo para repasar algunas propiedades. Entonces aquí separamos esto en dos integrales triples. Como esta función solamente depende de x, la función x al cuadrado, entonces realmente solamente debo integrarla con respecto a x, los otros serían constantes. Me refiero a que integramos x2 con respecto a x entre 0 y 2, la función 1 con respecto a y entre menos 3 y 0, y la función 1 con respecto a z entre menos 1 y 1. En la siguiente integral hacemos algo similar. Como esta función solamente depende de y de z y es un producto de funciones, la función y por la función z, entonces podría integrar la función y con respecto a y entre menos 3 y 6, menos 3 y 0, perdón. Después integrar la función z con respecto a z entre menos 1 y 1 y la función 1 con respecto a x entre 0 y 2. Entonces, recuerden que esos son simplemente unas propiedades que vimos de la integral hace algunos videos para el caso de integrales dobles. Aquí lo estamos aplicando en integrales triples, separando funciones que se pueden ver como el producto de variables independientes. Pero no es necesario, es solamente por comodidad, por si quieren hacerlo así. Ustedes podrían haber dicho desde el comienzo, si quiero integrar x2 más yz con respecto a z, entonces todo lo que sea distinto de z es constante. Entonces x2 es constante y su integral sería x2 por z. Y acá, más la función y por z integrada con respecto a z, y es constante, integro z y me da z cuadrado sobre 2. Y seguir así integrando con respecto a y con respecto a x. En cualquiera de esos procedimientos van a obtener que el resultado es 16. Entonces aquí lo hacemos con las propiedades, usted lo pone de manera tradicional y comprobar que obtiene el mismo resultado. Bueno, ya sabemos entonces cómo integrar sobre cajas rectangulares, y al igual que ocurría con integrales dobles sobre rectángulos, son muy pocos los casos en los que vamos a tener que integrar ese tipo de regiones, que son las más fáciles. Entonces veamos regiones más generales. En el caso de integrales dobles hablamos de 2 o 3 regiones generales, la tipo 1, la tipo 2 y la tipo 3, que era la que era tipo 1 o tipo 2. Aquí vamos a ver entonces que hay 3 regiones más una cuarta región, que es la que se puede expresar como cualquiera de las 3 anteriores. Entonces empecemos diciendo que sea una región en el espacio, una región acotada, un sólido, y veamos cómo definir integral sobre cada tipo de región. Lo primero van a ser las regiones tipo 1. En las regiones tipo 1 vamos a decir que z se mueve entre dos funciones que dependen de las variables x y y. Vamos a hacer acá un pare y recordemos lo que pasaba con integrales dobles. Allí definíamos dos tipos de regiones. Región tipo 1, que era la que variaba entre funciones, x entre constantes, y la tipo 2, que era la que x variaba entre funciones y entre constantes. Y lo que decíamos es que esas regiones se obtenían deformando el rectángulo. Entonces yo dejaba las caras laterales verticales quietas y solamente movía las caras horizontales, obteniendo la región tipo 1. Bueno, eso era una manera de verlo. Aquí hay que recordar que la función que estamos integrando, la función f, tiene dominio en el espacio, en R3. Entonces mi dominio y mi región de integración van a estar en el espacio. Bueno, entonces vamos a considerar, por ejemplo, esa región, la que está ahí en sus pantallas. Esa región es una región tipo 1 en el espacio, porque z se mueve entre dos funciones de x y de y. Eso es un poco, requiere un poco más de abstracción en el espacio, pero seguramente a medida que ustedes hagan ejercicio se van a dar cuenta. Entonces, ¿por qué vamos a decir que es una región tipo 1? Cuando estamos en el caso de integrales dobles, decíamos, si es una región tipo 1, voy a la región, dibujo rectas paralelas al eje y miro qué pasa. Aquí estamos en el espacio, podemos hacer algo similar. Bueno, vengo al espacio y dibujo rectas paralelas al eje z. Entonces aquí empiezo con z, y si empiezo con z, y aquí les pido que utilicen mucho su imaginación, esta recta paralela al eje z que acabo de dibujar, entonces se van a dar cuenta que la parte de abajo de la recta, esta parte de por acá abajo, toca una cara que no se alcanza a ver muy bien en sus pantallas por la visión en el espacio, pero es una función que depende de x y y su cara superior, esa cara superior que está por acá retiñendo, entonces toca la superficie de arriba. Y no importa dónde hagan esa recta en el espacio paralela al eje z, que la pueden mover de derecha a izquierda y también pueden mover de adentro hacia afuera en cualquier dirección,
no importa dónde la pongan, esas rectas de ese tipo para el eje Z, pero siempre va a tener el punto inferior sobre una superficie y el punto exterior, el punto superior sobre la otra superficie. Eso lo que nos dice es que es una región tipo 1 en el espacio. Bueno, una vez determinemos de qué tipo es en el espacio, entonces vamos a poder decir que la región E se puede determinar como el conjunto de puntos X, Y, Z en el espacio, tales que X y Y varían en una región D, que ya voy a decir en qué consiste, y Z varía entre dos funciones de X y Y, las dos superficies que en el caso del dibujo corresponden a esas tapitas con naranja oscuro. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasaba en el caso de integrales dobles? Uno decía, apenas se encuentra el primer límite entre funciones, el segundo límite es entre constantes. Aquí no, aquí hay que hacer un par de pasos más, y corresponde a lo siguiente. Una vez yo ya defina cómo varía en este caso la Z entre dos superficies, φ1 de XY y φ2 de XY, me falta definir cómo varían las otras dos variables, X y Y. ¿Y cómo hago eso? Pues entonces empecé con Z y me faltan X y Y, entonces tomo el sólido, esta región por acá que estamos señalando, y la proyecto en el plano que me falta, en el plano XY. Entonces si tomo este sólido y lo proyecto en el plano XY, me queda la región moradita que estoy acá señalando. Esta es la proyección, es como la sombra vista desde arriba del sólido. Y en esa sombra, que es una región en el plano, en este caso el plano XY, ahí debo sacar los otros dos límites, tal como hacíamos para el caso de integrales dobles. Entonces, D es la proyección del sólido en el plano XY, y por lo tanto la integral triple de la función f sobre la región E, vista como tipo 1, no es más que la integral de la función f con respecto a z entre φ1 de xy y φ2 de xy, y después integrada con respecto a x y con respecto a y en cualquier orden, o digamos con un diferencial de área en la región D. Y esa región D, pues depende cómo la describamos, eso ya lo saben. O sea, lo que nos queda realmente después de integrar con respecto a z es una integral doble. Entonces ya la proyección, que es la región D, deberíamos verla como una región tipo 1 o como una región tipo 2 en el plano para poder continuar. De manera análoga, una región tipo 2 en el espacio va a ser aquella en la que x se mueve entre dos funciones que dependen de las variables y y z, como en este dibujo. Entonces, nuevamente, yo sé que estamos en el espacio, ahí es un poco más complicado de explicar aquí con un dibujo en el plano, pero espero que ustedes alcancen a entenderlo. Pero nuevamente esto depende pues mucho de la abstracción y de la práctica. Entonces, x se mueve entre dos funciones que dependen de las variables y y z. Entonces tengo mi sólido y hago rectas paralelas al eje x. En este caso, y espero pues que lo alcancen a notar, si yo hago rectas paralelas al eje x, me doy cuenta, voy a hacer una por acá. Recuerden que estamos como dentro del sólido, estamos ahí en el espacio. Entonces el puntico de toda la derecha va a estar como en una cara, que es una especie de plano. Y el punto de izquierdo, este otro punto, va a estar sobre una superficie que es curva. Vamos a señalarlas para que nos demos cuenta. Entonces, la cara de atrás, voy a señalarla, es una especie de plano bordeado por una circunferencia. Esa es la cara de atrás, y la cara del frente es una cara curva que viene siendo parecido a una especie de parábola. Pues no genera buena parábola, pero en realidad es una región plana. Entonces tengo dos caras. Esas dos caras, entonces cuando rayamos con rectas paralelas al eje x, me doy cuenta, y eso, repito, es un concepto un poco abstracto al comienzo, que siempre va a tener el punto derecho sobre la cara de atrás, la cara del fondo, y el punto izquierdo sobre la cara del frente. No importa dónde se haga, van a obtener lo mismo. Entonces eso nos dice que es una región tipo 2 en el espacio. Entonces, una región tipo 2 en el espacio es aquella en la que x varía entre dos funciones de y y de z, y entonces y y z varían en una región, vamos a llamar otra una región D. Esa región D corresponde entonces a la proyección del sólido en el plano y z, que en el caso de este dibujo corresponde a esta circunferencia, bueno, o a este disco más bien,
con un verde un poco más oscuro. Esa sería la proyección. La proyección en el plano YZ. Entonces, una vez identificada esa región como una región tipo 2 en el espacio, vamos a poder decir que la integral triple de la función f sobre e va a ser: primero integramos la función f con respecto a x entre dos funciones de y y de z, y una vez integremos eso, entonces nos queda una integral doble sobre la región D, que podemos hacer de cualquier manera. Por ejemplo, si D es una región tipo 1 en el plano YZ, entonces tendríamos algo como lo siguiente: que la integral triple de la función f sobre e va a ser: primero integrar la función f con respecto a x entre dos funciones de y y de z. Después integres la función, lo que le dio con respecto a z entre dos funciones de y. Y finalmente integre con respecto a y entre dos constantes c y d. Entonces vean cómo se van generando los límites. Los primeros son funciones de y y de z. Cuando integre con respecto a x en ese caso, entonces obtengo una función de y y de z. Esa función la integro con respecto a z entre dos funciones de y finalmente integro esa función que solamente va a depender de y entre c y d, que son sus respectivos límites. Bueno, y finalmente tendríamos regiones tipo 3. De manera análoga, entonces sería en la que y se mueve entre dos funciones que dependen de las variables x y z, como se muestra en esta figura. Entonces, nuevamente, ¿por qué es una región tipo 3? Porque si uno dibuja rectas paralelas al eje y, aquí puede que sea un poco mejor, de rectas paralelas al eje y, estas que estamos dibujando, entonces el extremo derecho queda sobre una superficie y el extremo izquierdo y el derecho quedan cada uno sobre una tapa diferente de ese sólido. El extremo derecho queda sobre una tapa que se ve perfectamente en sus pantallas, esta tapita, que es como un pedacito de esfera, por ejemplo, y el límite izquierdo de estas rectas queda sobre una tapa que no se alcanza a ver en sus pantallas. Entonces, lo mismo que hemos hecho antes, decimos que el sólido E puede describirse como y variando entre dos funciones de x y z, y x y z van a quedar variando en una región D, que no es más que la proyección del sólido en el plano xz, que en este caso se puede ver con como este disco azul claro. Entonces, la integral triple de la función f en el sólido E se tiene que hacer primero integrando con respecto a y entre esas dos funciones de x y z, y después el resultado lo integro con un diferencial de área, es decir, con respecto a x y con respecto a z en el orden que queramos. Entonces, por ejemplo, como en el caso anterior, si es una región tipo 2 en el plano xz, entonces tendríamos que la integral triple de la función f sobre el sólido va a ser: primero integro con respecto a y. Eso es importante, recuerden ese orden adecuado para poder llegar a lo último a una función, a una constante. Entonces primero integro con respecto a y, que varía entre dos funciones de x y z. Después integramos con respecto a x, que varía entre dos funciones de z, y finalmente integro con respecto a z, que varía entre dos constantes. Este sería el orden adecuado para una región tipo 3, suponiendo que su proyección es tipo 2. Si fuese tipo 1, pues entonces sería cambiar el orden de z y de x, y por lo tanto las funciones que estamos integrando. Bueno, entonces aquí vemos tres tipos de regiones básicas en el espacio. También hay una región tipo 4, que es aquella que podría verse como tipo 1 o como tipo 2 o como tipo 3. En el siguiente video haremos varios ejemplos de aplicación de integrales triples para que aprendamos a diferenciarlas y aprendamos a encontrar los límites. Los espero en un próximo video.